Bien amigos, 22:37, estamos con los dos representantes, los dos candidatos, hoy ya diputados electos del departamento y quienes obtuvieron mayor cantidad de votos cada uno en su lema. El doctor Diego Echeverría en el Partido Nacional, la lista 22, gracias por acompañarnos, Diego. Un gusto. Como lo hizo en la interna, como lo hizo antes del 27, lo mismo que Eduardo Antonini, quien fue el más votado dentro del lema Frente Amplio por la lista 609, también diputado electo. Gracias por estar con nosotros, por favor, esta noche. Un gusto. En noche de truenos, de relámpagos, afuera, evidentemente, pero dicen que mañana mejora el tiempo. Dicen Y por suerte tuvimos una buena jornada, pese a que también era amenazante el domingo la lluvia, pero la gente se volcó a votar temprano, hubo un alto porcentaje de votación, lo cual eso refleja también la expectativa y el entusiasmo que había en la gente. Bueno, a ver, el parecer de cada uno de ustedes, cómo toman la jornada, y más allá de la jornada, la satisfacción de haber sido electos diputados. Ahora el partido no terminó, el partido continúa, porque está nada menos que definido el Parlamento Nacional, pero no está definido la Presidencia de la República, y cada uno de ustedes justamente representa a cada uno de los candidatos en pugna, al doctor Lacalle Pou y al ingeniero Daniel Martínez. Diego Echeverría. Bueno, yo creo que el resultado del domingo deja en claro que hay, para el próximo 24 de noviembre, un cruce de camino, ¿no?, entre continuismo y cambio. Creo que los números son bien claros, ¿no? 6 de cada 10 uruguayos no están de acuerdo con el actual modelo de gobierno. Más allá de que en esta instancia, en el primer tiempo, se eligieron los parlamentarios, el partido fundamental es el del domingo 24 de noviembre. Y ahí sí vamos a poner en consideración los modelos de país que están en juego. Yo creo que la pregunta que tienen que hacerse los uruguayos es si estamos mejor nosotros ahora en los grandes temas que le importan a la sociedad. Si estamos mejor ahora que hace 15 años, si estamos mejor en materia de empleo, si estamos mejor en materia de seguridad, en política internacional, en políticas sociales. Entonces, si llegamos a la conclusión de que no hemos mejorado, que no hemos avanzado en materia de educación, bueno, ahí creo que viene un cambio de camino. Esto no se trata de buenos y malos. Yo tengo el mayor de los respetos por todos los actores, incluso mismo por Eduardo, a quien conozco hace mucho tiempo, pero es la diferencia de la visión que se tiene del país. Y creo que en los próximos tiempos, en los próximos días, va a haber que debatir eso, ¿no? Con altura, con respeto, con tolerancia, cuidando los ánimos. Van a ser días de mucha crispación y los actores políticos tenemos la responsabilidad de calmar las aguas y dar el debate serio. Ya en estos días también el Partido Nacional ha presentado denuncias por el tema de las fake news, porque la verdad las redes sociales se han inundado de falsedades y ataques, y creo que los uruguayos merecen, nuestras instituciones democráticas merecen un debate de altura, respetuoso, que en definitiva ponga las cartas sobre la mesa y voten a conciencia el 24 de noviembre. Eduardo Antonini. Sí, voy a coincidir con Diego solamente en el principio. Estamos en un cruce de caminos. Yo tengo una lectura diferente a la que hace Diego. Nosotros, el Frente Amplio, es la quinta elección consecutiva que obtiene la mayoría, la fuerza política más votada. Nosotros tenemos el 40% de los uruguayos apostó por el Frente Amplio, el 30% apostó por el Partido Nacional y después por el resto se divide por otros partidos. Así que lo que yo digo es, nosotros seguimos siendo la fuerza política más votada. Y obviamente son dos elecciones totalmente diferentes, porque ahora se elige, además de que obviamente que se jugaba la presidencia, pero se eligen los representantes de los ciudadanos, ¿no? Entonces las vecinas y los vecinos votaron a fulano para que fuera diputado, a fulano para que fuera senador, fíjese, para que los represente, porque si no, ¿qué sentido tendría que los partidos pequeños votaran? La gente vota porque quiere que los represente en el Parlamento. Ahora es otra elección diferente. Y sí, tiene razón Diego, hay dos modelos de país. Es un modelo de país que es el del Frente Amplio, que tiene un proyecto país que cambió, con todos sus errores, cambió este país en 15 años y lo cambió para bien. Y hay otro modelo que, bueno, de nosotros, y lo digo con todo respeto, ¿no?, porque nosotros vamos a salir a la calle a hablar con las vecinas y los vecinos y decirles, bueno, nosotros tenemos un modelo de país que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud,
que tiene un modelo de educación pública, no del modelo chileno privado, sino de educación pública. Tenemos la UTEC, tenemos un montón de cosas en todos los ámbitos para mostrar, y también tenemos debes, y nos hacemos cargo de los debes, como por ejemplo el tema de la seguridad, que siempre está un paso ahí adelante y siempre hay que estar cambiando. Nosotros decimos, le vamos a decir a las vecinas y los vecinos de Maldonado, por un lado hay un candidato, porque ahora se eligen candidatos, ¿no? Es decir, hay un candidato que tiene experiencia aprobada en la gestión y un proyecto país. Y del otro lado tenemos un candidato que no tiene experiencia de gestión y que nos genera incertidumbre. Claro. Si me permite, Eduardo, se elige entre un candidato y otro candidato. Sí. Con una diferencia que quizás no se remarca, que para mí tiene una importancia gravitante, que es la conformación del Parlamento. Es decir, hoy llega un presidente a la segunda vuelta con un Parlamento conformado de cierta manera, ¿no? Y otro de otra manera. La pregunta es, entonces, en función de cómo quedó la correlación de fuerzas, en el caso del candidato ingeniero Daniel Martínez, de qué manera, en caso de ser presidente de la República, va a poder o piensa gobernar, cómo quedó conformado esa fuerza política, que evidentemente no era la línea, digamos, más allá que todos acompañan la candidatura de Daniel Martínez, por algo hubo una elección interna, pero no acompañan la candidatura de Daniel Martínez. Sí, yo creo que va a ser un parlamento muy interesante. Hay que buscar la palabra. El otro día se acuerda que hablábamos, creo que es variopinto el Parlamento, y va a obligar, gane quien gane, va a obligar a hacer política en el sentido puro, de dialogar y de buscar acuerdos. De aquí, del diálogo y de los acuerdos, no se salva a nadie, gane quien gane. Entonces, yo creo que es un desafío muy interesante y el que nos va a tocar a nosotros como representantes, y me gusta ese desafío porque va a tener que haber mucho diálogo y mucho acuerdo, gane quien gane, para gobernar. Pero no hay que asustarse porque sin mayorías parlamentarias se ha gobernado. El Frente Amplio mismo hace un par de años estuvo un año entero sin mayorías parlamentarias y se pudo gobernar perfectamente. Así que siempre, y cómo fue la solución, el diálogo, el acuerdo. Así que no. Perdón, Diego Echeverría, perdón. Usted recién habló de un término que me parece importante cuando comienza la segunda vuelta, ¿no? Porque yo digo que este sistema electoral, por cómo se da, es como un Uber electoral, ¿no? Con tarifa dinámica. Va cambiando a medida que va pasando las internas, que viene la primera vuelta, llegamos a la segunda vuelta, ya tendremos las municipales el último domingo de mayo del año que viene. Pero usted habla de susto. Y yo decía al comienzo que me llamó poderosamente la atención que el ingeniero Daniel Martínez, que fue un hombre muy moderado y que sabemos que es un hombre muy moderado, ahora también habla de susto, ¿no? El susto que podría provocar un triunfo de la oposición y que habla incluso de caos y de ajuste salvaje, ¿no es así? Cuando también ustedes dijeron al comienzo la ponderación que tienen que tener los candidatos, ¿no? Yo recuerdo, y por supuesto que no quiero atribuir segundas intenciones, pero cuando los jugadores de fútbol se pelean en la cancha y después hay problemas en la tribuna o afuera del estadio, ¿no? Muchas veces culpan a los jugadores de fútbol, ¿no es así? Entonces, ahí ya se ve, y esto lo digo con el máximo de los respetos, pero como observador político, un cambio en el discurso, en la forma, cuando además el Frente Amplio, con la reforma constitucional justamente de vivir sin miedo, decía, el miedo no es la forma. Sí, sí. Yo no dije susto, ¿no? No usé la palabra. No hay que asustarse. No hay que asustarse, sí, claro, no hay que asustarse de que esté el Parlamento que sea variopinto, porque obliga al diálogo y el diálogo nos hace bien a todos, porque lograr esos acuerdos implica justamente esa capacidad de hacer política en el sentido puro. Usted sabe que yo no soy partidario de agravios, ¿no? Sin duda que lo conocemos. Y tengo muy buen diálogo con todo el mundo. También tengo que defender con dureza mis convicciones. Y yo vuelvo a repetir. Correcto. Yo estoy convencido de que por un lado tenemos un candidato
con experiencia de gestión y con un proyecto país, y por el otro lado tengo un candidato que no tiene experiencia de gestión y que a mí y a muchos nos genera incertidumbre. ¿Y por qué? Porque ¿cuáles son las señales? Porque cuando habla de los consejos de salarios, de eliminar o flexibilizar consejos de salarios, y yo digo, bueno, pero si eliminamos eso, o lo flexibilizamos y se complica, también se entrancan las jubilaciones, y ahí está el poder adquisitivo de la mayoría de los uruguayos que son asalariados. No importa lo que ganen, lo mínimo o lo máximo, pero son asalariados. Y ahí también se trancan las jubilaciones. Cuando se habla de que el modelo de salud es el chileno, del modelo de educación, perdón, es el chileno es el modelo de que estudie el que puede pagar y el que no. Entonces, en esas cosas es que a nosotros nos genera incertidumbre. Turno para que responda a esas cosas, sí. Diego Echeverría. Bueno, en los dos temas que se hablaron recién, que son el tema de la gobernabilidad y el tema de la experiencia, yo tengo una visión distinta. El tema de la gobernabilidad se construye desde el consenso, desde la búsqueda de acuerdos, desde el diálogo, y quien tiene la responsabilidad enorme de llevar a cabo eso es el vicepresidente de la República, porque quien es el presidente del Senado. Yo no creo que la señora Graciela Villar, después de tener una visión de que esto es entre oligarquía y pueblo, la capacidad de acuerdo y diálogo sea uno de sus fuertes. Al contrario, me parece que tiene una vocación por dinamitar permanentemente, por atacar, por agraviar, y si hay algo que eso no genera es el acercamiento. Y el tema de la experiencia. El tema no es tener experiencia, es tener buena experiencia. Porque si a mí me dicen que la experiencia de Daniel Martínez es ANCAP, que fue la que dejó el terreno, su gestión dejó el terreno preparado para el desastre de Sendic, o el desastre de la Intendencia de Montevideo, que no han podido ni combatir el tema de la recolección de residuos y tenés gente durmiendo al costado el 18 de julio. Esa es la experiencia de gobierno que tiene para destacar Daniel Martínez. Y esto no se trata de buenos y malos, repito, me parece un tipo correcto. Ahora, la experiencia de que gobierno no lo destaca ni es un buen punto en su currículum. Me parece que lo que hay que tener acá es esa capacidad de acordar y elegir los mejores hombres y mujeres, vengan a donde vengan, con un arco que hoy día se ha posicionado como una alternativa de gobierno. Con respeto, yo creo que en pocos días ya se ha posicionado una alternativa fuerte respaldando la candidatura de Luis Lacalle Pou y de Beatriz, con una característica que creo que ha definido a Luis, que es la de el respeto y la búsqueda de acuerdos. Él ha sembrado esa tolerancia, ese diálogo, y por eso mismo tiene capacidad de cosechar gobernabilidad. En los próximos tiempos, para dar respuesta a los temas que le importan a los uruguayos, principalmente empleo y seguridad, vamos a tener que tener una capacidad de acuerdo enorme e incorporar ideas de todos los sectores. Hoy, yo creo que el Frente Amplio, si algo que no tiene y quedó demostrado, es el respaldo de la ciudadanía, pero tampoco va a tener la capacidad de construirlo a futuro. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y esto no se trata de ver quién genera más dudas sobre el otro. Yo creo que lo que nosotros ofrecemos son certezas y una alternativa seria, hablando de lo que hay que hablar con una visión distinta en materia de políticas sociales. Yo creo que desperdiciando los mejores años de crecimiento del país en términos económicos, tenemos cada vez más uruguayos postergados. Y eso es porque las políticas sociales han fracasado absolutamente. Creo que tenemos que dar un debate, coincido, en temas de educación, pero dándole la conducción a una visión innovadora, moderna, de un sistema educativo que reclama cambios, donde quienes tengan la capacidad de decisión sean las autoridades y no los corporativismos sindicales. Y ese debate vamos a tener que darlo. Y coincido en que vamos a tener un parlamento protagonista, ¿no?, de esas discusiones, de esos debates, que va además a tener una característica, que es la de no tener mayorías parlamentarias. Por lo tanto, nos vamos a alejar de mayorías parlamentarias automáticas. Exacto, que era la que tenía el gobierno. Por lo tanto, nos vamos a alejar de la soberbia de creer que solamente un partido tiene la verdad. Creo que se vienen tiempos de acuerdo, pero para generar acuerdo hay que tener ciertas características que creo que el partido que actualmente está gobernando no lo tiene. Bien, ahora hablando de esos acuerdos y lo que se ha denominado compromiso con el país, que ha distribuido documento el doctor Lacalle Pou. Muchos se pueden preguntar que si el perfil que tiene el Partido Colorado, con dos vertientes, la de Talvi, la de Sanguinetti, Cabildo Abierto, ¿no es así?, que ha sido la sorpresa, pero que tiene determinado perfil, si eso realmente no solo se va a quedar en la forma para obtener el triunfo, sino va a ser sustentable en el tiempo para mantener, valga la redundancia, la sustentabilidad en el gobierno y las soluciones para la gente. Bueno, yo creo que sí. El postulado de Lacalle en los últimos tiempos ha sido lo que nos une. Y creo que tenemos puntos de acuerdo con todos los partidos. Y tenemos diferencias también.
en toda colectividad existen, pero creo que hay muchos más puntos en común de la visión del país y de la sociedad que las que podemos tener como diferencias. Creo que hay grandes temas que todos los partidos tienen que coincidir, que hay que dar un debate y generar respuestas inmediatas. La crisis de empleo que existe en Uruguay es alarmante, la crisis de seguridad es alarmante. Creo que la necesidad de generar políticas sociales realmente inclusivas es impostergable. Bueno, empecemos por ahí, porque me parece que es lo que los usuarios están reclamando. Última pregunta que me parece interesante, vinculado a programas de gobierno que luego se van a tener que plasmar en hechos, en ejecución y cumplir con la gente. Eduardo Antonini, hoy me llamó poderosamente la atención, ya que mencionaba Echeverría a la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, a la señora Villar, que en Radio Uruguay, lo digo claramente para que quieren obviamente googlearlo y volverlo a escuchar, cuando se le preguntó sobre la posición que tiene Daniel Martínez, ella dijo, el Frente Amplio tiene un programa de gobierno, obviamente que lo hablamos acá, con Daniel Martínez, usted lo habrá visto, ¿no? Pero dijo Villar, Daniel Martínez, a la hora de preguntarle justamente sobre tema de aumento del impuesto al patrimonio, la posibilidad de revisar el IRPF, la creación del impuesto a la herencia, posibilidad de quitarle beneficios a la enseñanza privada, dijo, bueno, pero ese es el programa del Frente Amplio. El candidato Daniel Martínez tiene su propio programa. Y la verdad que ahí eso me sorprendió. Tiene su propia impronta como tiene... No, dijo programa. Está bien, no voy a opinar sobre algo que no escuché y que a veces uno se equivoca de la palabra, no lo sé, no lo escuché. Lo que tiene, el Frente Amplio tiene un programa único y obviamente el candidato al que le tocó tiene su propia visión de cómo aplicarlo, ¿no? Yo escuché, si me permite, porque lo escuché a Diego decir crisis y hablar de los corporativismos sindicales, ¿no? Y yo recuerdo, corporativismos hay varios. Recuerdo, hace poco salió una nota, que también la podemos googlear por ahí, no recuerdo el medio, donde el presidente de la Cámara de Exportadores decía, estamos trabajando para instalar en Uruguay la idea de la crisis. Y esos son otros corporativismos. Y yo, si tengo que elegir entre un corporativismo, elijo el de los trabajadores, porque los trabajadores defendemos el salario y los trabajadores en estos 15 años tenemos una calidad de vida que antes no tuvimos, porque cuando llegamos a la crisis total del neoliberalismo, que empezó en los 90 y terminó con la crisis del 2002, sufrimos miseria y sufrimos hambre. La sufrimos, en serio. Entonces, no queremos volver atrás. Yo creo que basta caminar por Maldonado para darse cuenta que hay gente que la está pasando mal. Y cuando uno habla del corporativismo sindical es muy distinto a los sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores. A mí lo que me preocupa son los sindicatos que están al servicio de un gobierno, que es un brazo sindical de un partido político. Eso me preocupa. Los sindicatos hay que reivindicarlo y hay que darle derechos, y ahí el Partido Nacional va a estar siempre del lado de los trabajadores. Pero me parece que hay gente pasando mal. Creo que hay que reconocer que se está mal para poder, y me parece que es uno de los errores que ha cometido el gobierno en los últimos tiempos, que es no reconocer la crisis que tenemos en materia de seguridad y que tenemos en materia de empleo. En estos días se han además generado especulaciones de todo tipo de lo que el Partido Nacional va a hacer y lo que no va a hacer, lo que va a dar y lo que va a quitar. Yo creo que nuestro desafío en los próximos días es, con altura, con respeto, dar el debate y salir en mano a mano, como hemos salido siempre, a decir qué es lo que va a hacer el Partido Nacional y qué es lo que no va a hacer. Despejar las dudas, despejar las suspicacias. Yo creo que es parte de una campaña que va a entrar en su recta final en estos días y que todos los actores tenemos la responsabilidad de llevar el debate respetuoso, porque con Eduardo podemos tener mil diferencias, pero creo que el otro día lo decíamos también, coincidíamos en que hay que tener mucho cuidado con las señales que se dan, porque después las barras son las que se retroalimentan de lo que nosotros digamos, y el ejemplo que si vos, Guillermo, es tal cual, es como el fútbol. Cuando los jugadores de fútbol no dan el ejemplo, después la tribuna es la que se pone nerviosa. Entonces, cuidemos estos días. Yo quiero aprovechar estos minutos que vos generosamente nos das para llamar a la cordura, a la tolerancia, al respeto. Hay vecinos que no se hablan por política. Y yo creo que en estos días, además donde las redes sociales son un instrumento que a veces funciona hasta con impunidad, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, desde la responsabilidad institucional, pero también cualquier ciudadano que tiene opinión política, y es legítimo porque estamos en un ámbito democrático, cuidemos lo que decimos y llevemos el debate a algo que fortalezca la democracia y no la deteriore. Diego Echeverría, Eduardo Antonini, como yo dije, estuvimos con ustedes previo a las internas, previo al 24, los saludábamos y le decíamos
muchísima suerte. Hoy le decimos felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones a ambos. Muchas gracias. Gracias por estar. Y enseguida volvemos, en este caso con Rodrigo Blas, de la lista 23, Partido Nacional.